¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo amaneció tu espíritu hoy? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios, porque hablamos conforme a lo que está escrito. El estudio de hoy se llama Misterio de Dios y del Cristo, o sea, un misterio revelado. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día. Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu trata la dimensión del plan conocimiento de Dios. Para oír y no escuchar. Ella conozco mi espíritu de Dios. ¿Quién viene a hablar? Dios. Yo voy a hablar sobre los bienes de Dios sobre toda la cosa. Lanza la voz, Padre. El tercero número el nombre de Dios. Cuarto y perfecto grado. El quinto de tu padre y tu madre. El sexto no contará por ti. El séptimo no enterará. El octavo no robará. El noveno no mentirá y pasará por tu destino. El décimo no puede tocar de tu cuerpo. No se queda con usted. El tercero un gran ministro. No. Amén. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca, me Dios te vino a hablar. Y voy a hablar de Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias. Hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy López. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Está la hija de los ojos de Dios, que es Israel. Y está la esposa, la amada madre iglesia, que es Venezuela. Para todas las naciones. El misterio de Dios y de Cristo. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15, dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. Todos los que están después de él son mentirosos, puestos por los hombres, no por Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, Cristo de Nazaret, que entregó su vida por mí para el perdón de nuestros pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque los apóstoles originales hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de la Biblia, la cual tenemos que estar muy pendientes de ellos, como Noé, Job y Daniel. Su humildad, su integridad y su fe hasta el día de hoy permanecen y permanecerán para siempre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto clamamos hoy, Abba Padre. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque
desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Amén, lo Te recibo. declaro sano, reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano, reinando en vida en Cristo, Señor. Amén, lo recibo, diga. Amén. El poder de la palabra. Muchos no entienden este misterio, el cual hoy nos hace muy privilegiados de entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Muchos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Han tomado la palabra de Dios en vano, como fuente de ganancias personales, envolviendo a los santos en sus comodidades y en sus comedias y titireteros. Espero en mi Señor Cristo bendito, hoy abra el sentido del entendimiento para que obtengan libertad y lleven esta libertad al pueblo de Dios en todo lugar, lengua, raza y nación. Para esto, hoy vamos a devolvernos y comenzar desde el principio, pues Dios quiere que nos devolvamos a ver de dónde nos desviamos y así entrar nuevamente en el camino correcto del Señor. El mensaje de Dios es muy específico, solo que como cuando pasa por muchas palabras y muchas mentes, para llevar el mensaje se tergiversa y por consecuencia se malinterpreta el mensaje original. Ustedes saben que si yo le digo algo al hermano al oído y todos llevan el mensaje, cuando termina el mensaje errado. No fue el que salió al principio. Casi siempre o siempre sucede. Queridos hermanos, aunque muchos digan que no, desde el principio el principal problema fue la desobediencia. Ese es el principal problema y ese fue lo que Cristo vino a corregir. Los fariseos, saduceos o los levitas, los sacerdotes estaban en el tiempo de Cristo era por las tradiciones. Y Cristo le decía que no eran por tradiciones que iban a ser salvos, sino por creerle a él el mensaje que él traía. Pero ellos prefirieron andar en las tradiciones. Por eso debemos recordar que Dios preparó el primer cuerpo humano y lo llamó Adán. Y por andar en desobediencia, Dios sacó Espíritu Santo de él y lo dejó un alma viviente. O sea, ¿cuál animal? Como está en Ezequiel capítulo 28, 19, capítulo 28, 18 y 19. Recordemos que desde Adán hasta Noé, todos, con excepción Noé y su familia, quedaron destruidos, pero antes de la destrucción, Dios les dio una oportunidad muy larga y con mucha paciencia, Dios mandó a construir el arca. Le dijo a Noé que construyera un arca. En esa arca, Dios guardó su creación, lo cual es su tesoro más grande, es a saber, la vida. Porque lo que se guardó en el arca, lo más específico que se guardó ahí, fue la conservación de la vida. Tanto el hombre como de animal, Dios los cuidó de morir, pero los demás todos fueron destruidos porque hicieron airar a Dios. Lo más sorprendente que todavía después de haber visto manifestada la ira de Dios, ni le alabaron ni le dieron gracias, ni le glorificaron al Dios de la creación inmortal e invisible. Cuando aparece Abraham, que vino de la descendencia de Sem, el hijo de Noé, el cual había bendecido Dios, hizo pacto con él y le prometió que concedería
el deseo de su corazón, dándole descendencia. Al llegar Isaac, de donde viene la simiente, tuvo a Jacob, y de Jacob vinieron los levitas y los judíos. En esas 12 tribus de Israel. En este lapso de tiempo, Dios ordenó a Moisés crear un arca, donde guardó el tesoro de la demostración de la existencia de Dios, como es las tablas del pacto, una pequeña urna de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció, símbolos de la existencia de Dios y de su poder. Dios manifestó su gloria y poder en estas cosas, porque cada una de ellas tiene una historia. Pero tampoco aquí, a pesar de tanta demostración de que Dios estaba entre ellos, no le dieron gracia a Dios ni alabanza de culto voluntario, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, al punto que presentándose Dios mismo como Dios en el Cristo, no le dieron gracia, sino que prefirieron dar culto a las criaturas creadas por los hombres antes que al Creador. Demostración de esto es el caso de Abinadab y de Obed-edom, donde se observa que por 20 años que estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab, a causa de que Israel adoraba imágenes hechas por manos de hombres antes que al Creador, el arca estaba ahí, pero Dios no se manifestaba. Como está escrito en 1 de Samuel, capítulo 7, 1 al 4. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Porque cuando uno tiene a Dios, no le da gracia. Estás bien, estás cómodo, tienes salud, tienes dinero, tienes comodidades y no das gracia. Pero cuando viene la calamidad, la ausencia de Dios, entonces queremos buscar a Dios. Para que no vengan estas calamidades, entonces demostremos a Dios. Más bien, cuando estamos bien, busquemos a Dios. Y cuando estemos mal, entonces clamemos a Dios. Ojo, habló Samuel a toda la casa de Israel como Dios habla hoy a vosotros diciendo: si de todo vuestro corazón os devolvéis a Dios, quitad los ídolos ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él serví, y os librará de la mano de tus enemigos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Dios, porque Dios en 20 años no se manifestó con ellos, porque adoraban imágenes. ¿Por qué? Adoraban imágenes. Y no glorificaban a Dios, el invisible, el inmortal. En cambio, con Obed-edom fue diferente. En mucho menos tiempo, Dios se glorificó más. En 2 de Samuel, dice que el rey David sacó el arca de la casa de Abinadab, y cuando la llevaba, uno llamado Usa, hijo de Abinadab, al tocar el arca, a pesar de ser levita, cayó muerto. Y el rey tuvo temor de llevar el arca, así que la dejó en casa de Obed-edom. Cuando llevaban el arca, la llevaban en carreta.
Y Dios había dicho que esa arca era tan especial que solo se podía llevar en el hombro de los sacerdotes levitas. Pero como ellos cambiaron la orden de Dios por ignorancia o incredulidad, ¿verdad? Cuando llevaban el arca que se iba a caer, el hombre la tocó y cayó muerto de inmediato. Mira lo especial que es para Dios un arca, su arca. Analicen bien para que después al final puedan comprender lo hermoso de esto. Como está escrito en 2 de Samuel capítulo 6, 10 al 12. De modo que David quiso traer para sí el arca de Dios y a la ciudad de David, y lo hizo llevar a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-Edom y toda su casa en 3 meses. Y aquellos, aunque tuvo 20 años por la adoración de las imágenes, no los bendijo. Vamos comprendiendo. La obediencia es muy importante para Dios. Es como los padres con sus hijos. Si los hijos son desobedientes y no honran a sus padres están tristes. Después de tristes pasan a estar molestos y después pasan a estar airados. O sea, la paciencia se va agotando y cuando ya está airado, entonces viene la represión, viene el castigo y viene el azote. Tenemos que esperar que papá o mamá llegue a estar airado para que nos azote, o debemos de tratar de honrar a papá y a mamá. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros no obedecemos a Dios y no honramos a Dios, entonces Dios, que es nuestro Padre, según Hebreos capítulo 12, del 5 al 11, Dios reprende y azota al que toma como hijo. Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, entonces tenemos que saber que tiene potestad el Padre de los Espíritus para reprendernos. ¿Vamos comprendiendo? Entonces después no nos quejemos por lo que nos pasa. Así que estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces fue dado aviso al rey David, diciendo: Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David hizo sacrificio de un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Estaba David vestido con un efod de lino. Podemos comprender que cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia, porque ellos son el ejemplo, estaba en desobediencia, y por esta desobediencia de estar adorando imágenes, adorando a las estatuas, adorando a las criaturas antes que al Creador, Dios se molestó y no los bendecía. Pero cuando ellos entendieron que no era como ellos decían, de hasta llevar el arca de un lugar a otro sobre bueyes, sobre carretas, entendieron entonces que Dios era capaz aún de matarles y quitarles la vida. Viendo que en la casa de Edom, Obed-Edom, hubo más bien bendición en 3 meses. 3 meses. 3 meses son ¿cuántos sábados? 12 sábados. Ten pendiente, porque son revelaciones de los misterios de Dios, de lo que estamos hablando, de Dios y de Cristo. 12 sábados. Son 3 meses.
En esos 3 meses debiéramos de ver la bendición del crecimiento, porque el arca de Dios está en nosotros hoy en día. Pero ya el Señor nos lo está explicando. Entonces vieron que había sido bendecida la casa de Obededom. Y David dijo, agarren el arca. Vamos a hacerlo como Dios dice. Pongamos los levitas, el arca en los hombros, solamente los levitas que estén santos, que se consideren verdaderamente santos delante de Dios. Alcen el arca y llévenla. Cuando él vio que la pudieron alzar y que caminaron 6 pasos, dijo, ya Dios no los mató. Porque aquel solamente con tocarla había muerto. Entonces, como dieron 6 pasos, David dijo, vamos a matar al buey, vamos a sacrificar el carnero y vamos a hacer fiesta y a danzar, porque Dios está con nosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Si Dios está con nosotros, tiene que haber fiesta. Por eso nosotros hacemos una fiesta todos los sábados. Amén. Porque Dios nos ha bendecido. ¿O no bendijo Dios el 7º día? ¿Y acaso no puede la gente comprender que si Israel entiende que el sábado es el 7º día, ¿cómo puede ser para nosotros un domingo? Si es que es el Dios de Israel. ¿Quién va a saber más? ¿Los gentiles o Israel el día que hay que venerar a su Dios? Podemos observar que cuando se adora a Dios y se obedece a sus mandamientos, las bendiciones de Dios se hacen manifiestas. Lo recibo, amén. Nosotros le decimos a los hermanos que se den aquí oyendo esta gracia por 12 días, 12 sábados continuos. Si usted viene 12 sábados continuos, si usted por aquí, por este medio, oye 12 sábados continuos, este evangelio, a los 3 meses, usted dice, ahora entiendo un poquito, o usted dice, no entiendo nada. Entonces simplemente no es para ti. Pero si tú te das la oportunidad, no es porque, ay, esto no me gustó, porque el evangelio que yo predico es el evangelio que Dios le dio al amado apóstol Pablo, no a Pedro, no a Santiago, no a Juan, a Pablo. Entonces a muchos le choca. ¿Por qué le choca? No, porque esto no lo dice Pedro o Cristo de Nazaret. ¿Ven? Pero no oyen al último de los apóstoles que trae las últimas noticias. Lo último que Dios le quiso hablar a la humanidad. Lo trae Pablo, el apóstol de la gracia, como dice en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mientras aquellos evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, según ellos, el evangelio que yo predico es el evangelio de Dios. ¿A quién se le dio? A Pablo. Hermano, usted es paulino, no, yo soy creyente de la palabra de Dios y por lo tanto cristiano. Hay una sociedad mundial que Dios está levantando en este tiempo que son los verdaderos cristianos. Los que oyen y pisan, afirman la palabra de Dios. O sea, caminan con la obediencia. Ese es el verdadero cristiano. Así que nosotros le decimos a los hermanos y hermanas que se den aquí o que se queden aquí oyendo esta gracia por 12 días o 12 sábados, que son 3 meses, para que vean la gloria de Dios manifestada. Primero, aprenderás a dejar de depender de estatuas, imágenes creadas por manos de hombres. Conocerás que eres un bendito, una bendita de Dios, que Dios te adoptó como hijo e hija suyo. Y comprenderás que el ser hijo de Dios tiene derecho de su herencia y puedes pasearte en su palacio como dueño de su casa. Tercero, pues eres heredero de Dios y coherederos con Cristo.
Esta es una de tantas bendiciones que recibes aquí con solo 3 meses, que son 12 sábados. Ahora bien, para nadie es un secreto que el templo de Israel, donde estaba el arca de Dios, fue destruido y no quedó piedra sobre piedra como el Señor lo dijo, y el arca desapareció. Hoy ni siquiera seguros están de dónde se puede encontrar. Ciertamente. Pero nosotros sabemos, por revelación de los misterios de Dios el Padre y de Cristo, que en Cristo está el tercer templo. El tercer templo de Dios. Y en el tercer templo está el arca de Dios. La espiritual, la verdadera. Donde está todo lo que estaba en el arca principal, está en esta arca. Les voy a explicar. Ellos tuvieron a Cristo de Nazaret, pero no le reconocieron que Dios estaba en él. Cristo de Nazaret, el cuerpo, era templo de Dios. El templo de Dios. La representación de la manifestación de la gloria de Dios en carne. E indiscutible es este misterio. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Usted cree que Dios estaba en Cristo? Amén. Si el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, ¿dónde creen ustedes que está puesta el arca de ese templo? En su corazón, protegida por la cámara del Torah. En su corazón, en el corazón de Cristo, está el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Él decía que él era el verdadero maná. En el corazón de Cristo estaban los 10 mandamientos de Dios, que estaban también en el arca. En el corazón de Cristo estaba la vara de Aarón que reverdeció, dando a entender que él resucitaría de entre los muertos. En el corazón de Cristo estaba el aceite de la unción. Así que, si vemos a Cristo como el templo de Dios y vemos en su corazón estas cosas más preciadas de Dios, ahí está su arca. Pero Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando resucitó de entre los muertos, levantó una serie de acontecimientos humanos. El hombre fue transformado. El hombre cambió. El Espíritu Santo de Dios entró en todos vosotros. Y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y formamos el templo de Dios. Y dentro de nuestro corazón está los 10 mandamientos de Dios. La resurrección de Cristo, que es la demostración de la vara de Aarón que reverdeció. La unción del aceite con la cual Dios nos ha bendecido. Y el verdadero maná, que es la palabra de Cristo, Señor nuestro. ¿Está eso hoy en nuestros corazones? Amén. ¿Son ustedes el templo de Dios? ¿Son morada del Espíritu Santo de Dios? Amén. Este es el tercer templo que hoy el Señor ha levantado. Recordemos que hay 2 Jerusalén, la actual y la celestial o espiritual. Nosotros no estamos en la actual, estamos en la celestial, que está en todas partes del mundo. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Muy importante. Así que Dios es manifestado en carne. ¿Dónde está Dios? Los judíos piden señales. Les dio Dios en Cristo, al cual mataron muchas señales, pero lo llevaron aún hasta la cruz. Pero vemos que Dios le levantó de entre los muertos,
como reverdeció la vara de Aarón, dando vida. Y hoy ha levantado el tercer templo espiritual, pues vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo y en medio de vosotros está lo más preciado de Dios en vuestros corazones. Hay 7 espíritus de Dios que están en vosotros y que el amado apóstol Pablo habla de ellos en sus cartas. Primero, el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, Espíritu Santo, ven a mí, porque yo sé, no sé si usted lo sabe, que en Gálatas 4:6 y Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo puedo llamar a algo o a alguien que ya está aquí? Que está en mí y en usted. De la misma manera. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu de sabiduría, como está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 10. Tercero, Espíritu de inteligencia. Efesios capítulo 1, versículo 10. Cuarto, Espíritu de conocimiento. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 6. Quinto, el Espíritu de consejo. Libro histórico de Hechos capítulo 20, versículo 27. Sexto, el Espíritu de poder de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3. Séptimo, el Espíritu de temor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Estos 7 espíritus, según el amado apóstol Pablo, están en nosotros. Lo hemos recibido de parte de Dios. Yo lo recibo. Dentro de ti está la palabra de verdad, la palabra de vida. En tu tórax está el tesoro de Dios. Tu tórax es la nueva arca de Dios. Dios ha puesto en tu corazón la fe que es en Cristo Señor nuestro, y por él tenemos en el corazón los 10 mandamientos de Dios, la fe de la resurrección de los muertos y la verdadera palabra de vida, traída desde el tercer cielo, el paraíso, por el amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, y enviada y escogido por el mismo Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria de esta humanidad, de este planeta. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios, ¿quién? Dios. Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oído, amada, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La única esperanza que tiene la humanidad y el planeta es que Cristo sea formado en vosotros. Ni la IA, ni la religiosidad, ni las tradiciones te van a salvar. Lo único que va a salvar a la humanidad es que Cristo sea formado en nosotros. Así que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser más fuertes el espíritu que la carne. Tenemos que despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que activar el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros y andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que hacer que el hombre viejo, el hombre antiguo, la carne, muera con sus deseos y pasiones. Esa es la primera muerte. Y después de esto, el juicio. El juicio es el que estamos oyendo hoy. Y de aquí vamos a salir absueltos o culpables. Si nosotros nos redimimos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios redime, entonces nosotros seremos una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Vamos comprendiendo? Por todo esto clamamos, Abba Padre. Por el poder
Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Recuerden lo que está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, ni que demos limosna, ni nada de eso. No, Señor, sino por generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Sí comprendemos? Es muy importante cumplir con el cuarto mandamiento, porque esto pertenece al cuarto mandamiento. El amor al prójimo, la ayuda mutua. De pronto hoy tenemos mucho y mañana de pronto no tendremos y no sabemos, como las riquezas son inciertas, mejor prevenir que lamentar. Mejor tener un fondo donde la amada pueda desahogarse en un momento determinado. A veces las cuentas están full, pero los bancos están parados, entonces quédate como si no tuvieras nada teniendo mucho. Para eso también está la ayuda mutua idónea. Participar de Sedaca. Esto es una realidad, que nuestro Cristo es la esperanza que nos da inmortalidad. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Así que como está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas. Un bendecido me decía, bendecido, ¿dónde tengo que sembrar yo? Bueno, tienes que sembrar en buena tierra, el terreno de Dios. Si tú siembras en el terreno de Dios, seguramente con cada semilla te darán miles de frutos. Un árbol muy fructífero. Por eso hoy nosotros sabemos que estamos en el Edén de Dios, donde cada árbol es muy fructífero, donde nadie pase hambre, donde todos tengan que tomar cuando necesite. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios, limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin ningún tipo de contaminación. Ustedes son los que representan el cuerpo de Cristo y como tal la iglesia de Dios. La amada Madre Iglesia, perfecta y bendecida. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, doy gracias a Dios clamando, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver. Por
porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destella pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, en presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, tú te vas por la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en la santidad de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, querido hermano, de lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, porque que yo te vengo a hablar, está atento, por favor, Dios no es una religión. Una poca de gracia y mucha alegría. Para papá. Ay, Dios santo. Y del Señor. Usted está viejo. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Sábado te acompañarme con mi Señor Dios mío. En el día de hoy, que la sigue la tarde del viernes día, hasta el sábado a las 6. Diosito de Muranín, mi amado proveedor, el Padre del Diosito de Muranín, mi amado proveedor, el Padre del este sábado te invito a disfrutarlo. Es un día de negocio, es un día de negocio. Por favor no me moleste,
que hoy es día de reposo. Regormente a disfrutarnos con el Señor, Diosito de nuestra gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Estoy ganando en vida. Bendito es el Señor, Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. Padre, gracias a Dios por ti, mi amado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi amado. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde El está? Espíritu de Dios ¿Dónde está? dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde El está? Espíritu de Dios ¿Dónde está? en la amada del Señor. Abba Padre. Padre. Amada, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Ángeles con todos ustedes. Amén, lo recibo de la misma manera, mi amado bendecido, con toda